Bien, vamos a comenzar entonces con el teorema del elemento extra aplicado a circuitos con función de transferencia de segundo orden. En esta secuencia de videos aplicaremos el teorema del elemento extra para hallar funciones de transferencia en circuitos de segundo orden. Hoy día vamos a ver el video 1, donde trabajaremos con estos circuitos. Posteriormente, en el video 2 se trabajarán con estos circuitos. En el video 3 se trabajarán con estos circuitos. En el video 4 se trabajarán con estos circuitos. En el video 5 se trabajarán con estos circuitos. En el video 6 se analizarán estos circuitos, donde la técnica que se va a usar es la de la inversión de la frecuencia. En el video 7 se trabajarán con estos circuitos. Nuevamente se usará la técnica de inversión de frecuencia. En el video 8 se analizarán estos circuitos, donde nuevamente se usará la técnica de la inversión de frecuencia. En el video 9 se trabajarán con estos circuitos, ¿no?, donde nuevamente usaremos la técnica de la inversión de la frecuencia, solo que aquí vamos a trabajar con fuentes dependientes, ¿no?, a diferencia de los otros videos. En el video 10 trabajaremos con este circuito, ¿no? Nuevamente aquí trabajaremos con una fuente dependiente. Y finalmente en el video 11 vamos a trabajar con este circuito, ¿no?, que ya lo hemos trabajado anteriormente en uno de estos videos, me parece que es en el video 9. ¿No? Lo hicimos anteriormente con la técnica de inversión de frecuencia, ahora no. En este video 11 vamos a usar el mismo, vamos a analizar el mismo circuito, pero con otra técnica. Entonces, quien llega a este video por primera vez, le recomiendo muy fuertemente que revise el video de la teoría básica de la aplicación del teorema del elemento extra a circuitos con funciones de transferencia de segundo orden. Ahí he hecho una introducción sobre cómo se trabaja, ¿no?, con el elemento extra, ¿no?, en circuitos de segundo orden, ¿no? Vale la pena que lo vean. Abajo en la descripción de este video le estoy dejando el respectivo link. Y las referencias que he usado son las siguientes, ¿no? Este es el libro del profesor Christophe Basso, es muy buen libro. Él trabaja con el teorema del elemento extra y con las técnicas de Hajimiri, que también se han visto en este canal. También he usado uno de los artículos originales del teorema del elemento extra, que es propuesto por el profesor Middlebrook. También el libro del profesor Batchevorperian, que es muy buen libro, es un poco difícil de leer, pero es muy bueno. Y el capítulo 16 de este libro de aquí. La forma en que aquí se aplicará el elemento extra es un poco diferente a su forma original, sin embargo esto no afectará a los resultados. Esto básicamente porque me he guiado del capítulo 16 de este libro. Y por último, estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia b sub 0 sobre b sub i. Noten que es un sistema de segundo orden, ¿no? Vemos acá dos capacitores que no se pueden reducir entre ellos. Entonces, un sistema de segundo orden. Por lo tanto, vamos a escoger como elementos extra al capacitor 1, al capacitor 2, vale decir a los elementos reactivos. Entonces la función de transferencia corresponde a esta función canónica, ¿no? Sería 1 más A1S más A2S cuadrado sobre A más B1S más B2S al cuadrado. Bien, entonces comencemos. El H sub 0 lo vamos a hallar con el circuito en DC o los dos capacitores en circuito abierto. Capacitor 1, 2 en circuito abierto, y en esas condiciones vamos a hallar B sub 0 sobre B sub I. Okay, entonces abrimos este capacitor,
y esta resistencia no tendría nada que ver en el cálculo, simplemente tendríamos este circuito, ¿no? Esto abierto, tendríamos esto así. R2 y acá más menos V sub 0. Como no viene corriente por acá, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios, ¿no? Dado que la corriente acá es 0. Por lo tanto, V sub 0 es igual a V sub I. En buena cuenta, V sub 0 sobre V sub I es igual a 1. Bien, ahora vamos a trabajar con el numerador, hallando los coeficientes A1 y A2. Y tal como vimos en la parte teórica de este video, el coeficiente A1 lo hallamos con la salida del circuito, que es V sub 0 igual a 0. Y en esas condiciones hallamos el tau C1n más el tau C2n, ¿no? Que sería el A1. Este tau C1n corresponde a C1 RC1n más C2 RC2n. Esta resistencia RC1n se halla en la condición que el capacitor 2 va a estar en circuito abierto y aquí el capacitor 1 va a estar en circuito abierto. Bien, esta es la resistencia que se halla desde aquí con este abierto y esta es la resistencia que se halla desde aquí con este abierto, ¿no? En esta condición. Entonces el circuito nos va a quedar así. Trabajemos primero con el RC1n VT sobre ITest. Aquí colocamos la fuente de tensión test. El circuito nos quedaría así. Acá está más menos VI. En el capacitor 1 ahí colocamos VTest y test. Acá va a estar R1. Acá va a estar el capacitor 2 en circuito abierto. Acá va a estar el V sub 0. La condición es que sea 0. ¿No? Esto es el mismo punto. Y por acá va a estar el R2. Bien, como siempre, el hecho que yo ponga V sub 0 igual a 0, esto no es un cable, ¿ok? Esto de acá es muy diferente que yo ponga V sub 0 igual a 0, por ejemplo, más menos V sub 0 igual a 0, no es lo mismo que colocar esto de acá, no es lo mismo, no es un cortocircuito, ¿no? Esto no es. Acá simplemente me dice que la tensión entre este y este punto es 0 voltios. Entonces, yo podría imaginar como que, si es que quieren ustedes una analogía, si es que de este punto a este punto hay una resistencia muy pequeña, muy pequeña, ¿no? Y como la tensión acá es 0 voltios, es que por aquí vino una corriente que es igual a 0. Entonces, corriente es 0 por resistencia, así sea muy pequeña, ¿no? Me va a dar 0 voltios. Entonces yo podría acá pensarlo como una resistencia muy pequeña y que por acá viene una corriente igual a 0 amperes. Bien, entonces observen también lo siguiente. Por acá no viene corriente, por acá tampoco viene corriente. Entonces toda esta, la corriente que viene así por esta parte de acá del circuito es igual a 0. Y esto va a seguir así, dado que esto está abierto y por acá no viene corriente. Entonces si por acá no viene corriente y esto está abierto, entonces por acá no viene, todo esto de acá no viene corriente. Y otra cosa, debido a que por acá no viene corriente, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces noten ustedes como este punto de acá, debido a que acá hay 0 voltios, el punto de acá está acá, y debido a que acá hay 0 voltios, está también acá. Entonces este punto en realidad está acá, ¿no? O si ustedes quieren hacer una ley de Kirchhoff para que les resulte más fácil y hallar esta relación BTS y test, podrían hacerlo así.
podrían hacerlo así. Una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Bien, entonces sería más VT, la corriente va a venir por acá, menos IT por R1, menos más V sub 0, menos voltaje en R2, ¿no? Y acá cerramos, ¿no? Acá cerramos, ¿no? Igual a 0. Yo sé que esto es 0 voltios, entonces Vtest sobre Itest es igual a R1, ¿no? Entonces ya calculé esta de acá. Ahora vamos con RC2N, Vtest sobre Itest. Vamos a poner acá la fuente y esto lo vamos a abrir. C1 en circuito abierto, nos va a quedar este circuito de acá. Acá más menos VI, circuito abierto, acá R1, acá más menos Vtest, acá estaba el capacitor 2, por acá viene el Itest, acá está, perdón, acá no había resistencia, mil disculpas, mil disculpas. Acá está el V sub 0 igual a 0 y por acá viene el R2. Bien, nosotros sabemos primeramente que, tal como lo hemos visto, esto no es un cortocircuito, esto de acá no es un corto, sino yo lo puedo imaginar, como lo hemos visto anteriormente, una resistencia muy pequeña y que por aquí no viene corriente, por eso es que la tensión en esta resistencia muy pequeña es igual a 0. Entonces yo podría hacer esta ley de Kirchhoff de acá, dado que la corriente IT va a venir así, por acá no viene porque está abierto, entonces va a hacer esto. Entonces podría ser una ley de voltaje de Kirchhoff, menos R1 por Itest menos más Vtest menos V0 igual a 0. Esto de acá yo ya sé que es 0, entonces Vtest sobre Itest es igual a R1 y esto sería igual a RC2N. Bien, bueno, y esto sigue yéndose por acá, pues, ¿no? Esto va a venir así, ¿no? Va a venir por acá, ¿no? Y va a ser así, ¿no? Va a seguir este camino la corriente, ¿no? Bien, entonces ya tengo el A1. Vamos ahora a hallar el A2. El A2 en este caso nuevamente se halla con la salida V sub 0 igual a 0 y la productoria de tau, por ejemplo tau C1N por tau C1N C2N o tau C2N por tau C2N C1N, ¿no? Podemos hacer cualquiera de las dos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tomar esta de acá, que vendría a ser tau C1N, que ya lo tenemos, tau C1N, C1N por RC1, que es, habíamos hallado que es R1. Entonces acá tendríamos C1 por R1 por este de acá. Acá sería C2 por RC2N. Y esto lo hallamos en la condición, bueno, C1 acá está en lo alto, entonces lo imaginamos como si estuviese en alta frecuencia, ¿no? C1 en alta frecuencia, en corto, ¿no? Esto es lo que vamos a hallar. Entonces, veamos a qué nos sale. RC2N con C1 en corto y esto es Vt sobre Itest. Ok, entonces C1 va a estar en corto y acá vamos a colocar una fuente test y acá va a ser igual a 0. Entonces el circuito nos quedará de la siguiente forma.
acá es R1 más menos btest y test. Acá esto es R2 y acá es b sub i, y acá está más menos b sub 0. La condición es que esto sea 0. Esto es más menos b sub i. Noten lo siguiente, que yo puedo redibujar un poco mejor esto de acá, ¿no? Puedo tirar esto más para acá y esto juntarlo más acá. Observen que vamos a obtener, pero antes que eso ya sabemos que por acá no va a venir corriente. Bien, ya sabemos que por ahí no va a venir corriente. Entonces, ¿qué más podemos decir? Vamos a tirar esto más acá y esto más acá, entonces el circuito me quedará así. Este es R1 más menos BI más menos BTest y test. Y acá está el R2. Es el mismo circuito. Acá está más menos B sub 0 igual a 0. Por acá no viene corriente. Entonces significa que por acá tampoco va a venir corriente. Esto es como si fuese esto es como si fuese una superficie, ¿no? Entonces la superficie es como si fuese un nodo. Corriente que entra también es igual a corriente que sale, ¿no? Acá I1 es igual a I2, o la sumatoria de corrientes en esta superficie es igual a 0, ¿no? Habiendo por acá más ramas, qué sé yo, ¿no? Me interesa encerrar esta superficie que es esta de acá. Bien, entonces noten ustedes que la corriente IT debe de venir por acá y debe de hacer esto. Entonces de inmediato, una ley de voltaje de Kirchhoff, Vtest menos R2 por Itest es igual a 0, ¿no? Por acá no puede venir, pero ya sabemos que la corriente es 0. Entonces RC2N es igual a Vtest sobre Itest y esto es igual a R2. Listo. Entonces ya con eso tenemos el A2. Bien, ahora trabajemos con, ya hemos visto H sub 0, A1, A2, vamos con el denominador. Vamos con el denominador. En el denominador vamos a hallar los B's y como siempre los B's se hallan con la entrada en off. La entrada es BI, es una fuente de tensión, en off sería un corto, ¿no? BI en off. Y acá vamos a hallar el TC1D, así lo vamos a poner, o TC1D más TC2D. En buena cuenta esto es C1 por RC1 más C2 RC2. Acá esta RC1 se halla con el capacitor 2 en circuito abierto, ¿no? O en baja frecuencia, ¿no? O en DC, perdón, y acá C1 se halla también en baja frecuencia. Esta RC2 se halla con el C1 en baja frecuencia. Empecemos entonces por RC1. Bien, esto está en corto y vamos a ver la resistencia de acá con esto abierto. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un circuito de la siguiente forma. A ver, BI en corto, acá está C1, desde acá vamos a ver, acá está R1, C2 en circuito abierto, acá está R2. Entonces nosotros, acá está el capacitor, simplemente voy a dibujarlo para que ustedes vean dónde estaba, hasta el capacitor C1 y nosotros vamos a ver acá, C1. Noten que este es el mismo punto de acá, entonces es como si estuviera R2 acá. Pero como esto está abierto, entonces lo único que vamos a ver acá es R1. Bien, ahora vamos con el RC2, que se halla con capacitor 1 abierto.
Entonces vamos a ver desde acá con este capacitor abierto, ¿no? Entonces tendríamos este circuito. Acá está R1, nosotros vemos desde acá. Acá está R2. Entonces vamos a ver desde acá. Simplemente lo dibujo por referencia, ¿ya? Acá RC2. Noten que como este punto es el mismo de acá, entonces la resistencia va a estar acá. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? R1 en serie con R2. Listo. Ahora continuamos trabajando en el denominador para hallar B2 e igual lo vamos a hallar con BI en off o cortocircuito. Podemos trabajar con TC1D por TC1D, TC2D o TC2D, TC2D, TC1D, ¿no? Con cualquiera de estos dos, de estas dos productorias. Vamos a trabajar por ejemplo con esta. Vamos a trabajar con esta. TC1D era C1 por RC1, ¿no? RC1 es R1, acá está, por este tau de acá. Este tau sería C2 por, acá vamos a hallar, me olvidé, acá cometí un error, RC2, ¿no? Y así, dado que este RC2 de acá es diferente del de acá. ¿Por qué? Porque esta de acá se halla en las condiciones que C1 acá está en lo alto, C1 va a estar en alta frecuencia en corto, ¿no? Acá, mis disculpas, acá en realidad esto debería ser así, ¿no? Para que se diferencie de esto de acá con este de acá. No son los mismos, dado que este se halla en una condición, ¿no? C1 abierto, y este de acá se halla en otra condición, en C1 en corto. Bien, entonces vamos a trabajar con este, el de RC2. Sería C1 en corto, esto en corto, y nosotros vamos a ver la resistencia desde acá. Bien, entonces ¿qué tendríamos? Vamos a dibujar el circuito. BI en corto, C1 en corto, acá está R1, desde acá vamos a mirar, y acá está R2. Ya, observen que nosotros estamos mirando desde acá, lo voy a dibujar el capacitor por referencia simplemente, y este es RC2. Noten que este corto de acá mata esta resistencia R1. Y como este punto es el mismo de acá, la única resistencia que yo voy a ver es R2. Esta de acá, dado que este punto de acá, que es este, está acá, ¿no? Y este es el mismo punto, entonces acá tendremos R2, ¿no? Este corto mata esta resistencia, entonces solamente voy a ver R2. Listo, con eso ya tenemos todo para ensamblar, ¿no? Entonces el H sub 0 es 1 por 1 más A1, que sería acá C1, R1, C2, también por R1, tendríamos S, R1, C1 más C2, más S cuadrado por A2, que sería C1, R1 por C2, R2. Tendríamos esto. C1, C2, R1, R2. Y acá abajo tendríamos 1 más B1. Sería C1 por R1. Tendríamos acá primero tendríamos S. C1 por R1 más
C2, ¿no? C2 R1 más R2 más S cuadrado C1 C2 R1 R2 y esto sería el B sub 0 sobre B sub I. Ya, un comentario es que si ustedes hayan este tau de acá, este tau de acá sería solamente esto sería C1 RC1, ¿no? Con el C2 está en lo alto, entonces C2 es en alta frecuencia en corto. Si ustedes hayan esto y lo multiplican por este tau de acá, que lo hemos hallado acá, ¿no? Que lo hemos hallado acá, va a dar la misma respuesta que aquí. Es lo mismo, por eso digo aquí O. Igual en el numerador, ustedes calculan esto o esto, ambas productorias deben de ser iguales. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Continuando, nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Como siempre, los elementos extras aquí son los elementos reactivos, capacitor 1, capacitor 2. Y como vemos dos elementos capacitivos acá, podríamos pensar que se trata de un sistema de segundo orden. Entonces, idealmente tendríamos esta función de transferencia, ¿no? B sub 0 sobre B sub I, H sub 0, 1 más A1S más A2S cuadrado, y aquí abajo 1 más B1S más B2S al cuadrado. Bien, vamos entonces a trabajar. Hallemos el H sub 0 o el HDC, que se calcula con los elementos, con el circuito en DC o con los elementos reactivos en DC, ¿no? Acá capacitor 1, capacitor 2 en circuito abierto, ¿no? El circuito abierto, y esto es B sub 0 sobre B sub I. Se abre, tendríamos este circuito. BI, acá R1, acá R2 más menos B sub 0. Entonces, para hallar esta relación es simplemente un divisor de tensión. Sería B sub 0 es R2 sobre la suma de estos dos sobre BI. Pasamos BI al otro miembro, entonces tendríamos esto de acá. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a trabajar con el numerador. Trabajemos con el numerador. Y como siempre, aquí estos coeficientes los hallamos con la salida, que en este caso es B sub 0 igual a 0. Entonces, A1 lo hallamos con B sub 0 igual a 0. Y en esas condiciones hallamos la suma de los taus. En este caso, tau C1n más tau C2n. Que para este caso sería C1 por RC1n más C2 RC2n. Esta resistencia lo hallamos con el capacitor, el capacitor 2 en circuito abierto. Y acá ustedes pueden pensar, ¿no? Capacitor, acá está C2, está aquí abajo como subíndice, entonces lo pueden pensar, todo lo que esté abajo es DC. Entonces esto es con capacitor 1 en DC o circuito abierto. Bien, vamos entonces por esta resistencia. Entonces acá sería RC1N, Btest y test. Entonces acá colocamos la fuente test y esto va a estar en circuito abierto y B sub 0 es igual a 0. Tendríamos este circuito. Más menos Btest y test R1 R2 y acá es más menos B sub 0 igual a 0 y por acá está más menos B sub I. Así como está
nuevamente esto no es un cortocircuito, sino que acá como hay una resistencia, ¿no? Debemos de suponer que más bien por esta resistencia vino una corriente que es cero, ¿no? Entonces vino la corriente así, corriente igual a cero. Entonces esta corriente es igual a cero y va a venir hasta acá, ¿no? Es la misma corriente que circula hasta acá. Entonces la corriente ITEST de acá de la fuente va a venir así. Solamente va a ser esto. Ok. Entonces acá ustedes pueden plantear una simple ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Más VTEST menos ITEST por R1 igual a 0. Entonces VTEST sobre ITEST es igual a R1. Entonces ya tienen acá que esto es R1. Bien, ahora vamos con RC2N VTEST sobre ITEST. Entonces acá colocan el VTEST y esto está en circuito abierto. Veamos. Nos quedaría un circuito así. Acá más menos BI R1 con C1 en circuito abierto. Acá estaría R2. Acá colocaríamos la fuente más menos VTEST y test, y acá está el B sub 0 igual a 0. Noten como VTEST es igual a B sub 0 y B sub 0 es igual a 0. Noten también que ITEST no es 0, ITEST no es 0, más bien hay que observar acá con detenimiento, el B sub 0 también cae aquí. Entonces B sub 0 acá es 0 voltios en esta resistencia, que entonces significa que por acá viene una corriente que es igual a 0. Entonces el ITEST va a ser esto. Por acá el ITEST no es igual a 0. Entonces acá directamente esto es igual a 0. Y acá ya podemos calcular pues I1, ¿no? Perdón, A1, que sería C1 por R1 más 0, ¿no? Bien, vamos ahora por el A2. El A2 es la productoria de los taos en las condiciones que B0 es igual a 0. Acá podemos, de inmediato jalamos el tau que no es 0. El tau que no es 0 es este de acá. Entonces ese lo ponemos aquí. Tau C1n por tau C1n C2n. Este es el tau que vamos a trabajar, ¿no? Porque acá hay un tau diferente de 0. O sea, jalamos siempre el que es diferente entre dos taus. Si un tau es 0, jalen para la productoria, para el siguiente A, en este caso a su 2, jalen el que es diferente de 0, ¿no? No es necesario calcular el otro, porque acá ya tengo esto. Entonces, este tau C1n, que es C1, RC1 sería R1 por, en este caso sería C2, ¿no? RC2n, pero esta resistencia, por eso le pongo este signo, en otra condición. Como el C1 acá está en lo alto, entonces C1 está en alta frecuencia, entonces está en corto. Entonces hallamos esta resistencia en esta condición. Por lo tanto, RC2N, bien, RC2N, vamos a ver, acá este VTEST entre ITEST. Ok, entonces C1 en corto, ¿no? C1 en corto, este está en cortocircuito, mata esta resistencia de acá, y acá más bien yo voy a tener que yo voy a tener esta yo voy a tener aquí que está la fuente VTEST, ¿no? Entonces tendría este circuito más menos BI R1 R2
Acá colocamos la fuente, acá está el ITEST y acá está el B sub 0 y acá está el cortocircuito. Noten nuevamente que acá B sub 0 es igual a BTest, entonces con B sub 0 es igual a BTest y B sub 0 es igual a 0. Nuevamente también deben de observar que como esto está en paralelo, acá hay 0 voltios, por lo tanto por aquí no viene corriente, entonces la corriente IT se va toda por acá, pues, ¿no? Se va así, hace todo este recorrido, no es 0. Bien, entonces esto de acá es 0. Entonces si esto es 0, ya pues entonces el A2 es 0. Bien, con eso concluimos acá el numerador. Vamos ahora al denominador. Vamos ahora a trabajar con el denominador. Y en el denominador vamos a hallar los B's. Entonces veamos aquí B1 se halla con la entrada en off, o sea BI en off significa en corto. Y en esas condiciones hallamos la suma de los taus. Tau C1 más tau C2, que en buena cuenta este es C1 por RC1 más C2 por RC2. Esta RC1 se halla con el otro elemento, el C2 en baja frecuencia, en DC, ¿no? C2 circuito abierto, igual acá el RC2 se halla con C1 con el otro elemento en DC, ¿no? En circuito abierto. Vamos entonces con RC1, ¿no? Esto está en corto, esto está abierto, entonces vamos a ver la resistencia desde acá. Entonces veamos, esto está en corto, R1, R2, por acá está el C2, ¿no? Está abierto, nosotros vamos a ver desde acá, desde donde está C1. Vamos a dibujarlo solo por referencia, ¿no? Acá está RC1. Noten como este es el mismo punto que este, por lo tanto R1 está en paralelo con R2. Bien, ahora vamos con el RC2. El RC2 se halla con C1 abierto. Bien, abrimos acá, vemos desde acá con esto en corto. Entonces, abrimos C1, BI en corto, R1, R2 y vemos desde acá. Este es RC2. Estoy dibujando el capacitor solo por referencia. R1 en paralelo con R2. Cuando digo referencia significa que simplemente lo estoy colocando para saber de dónde estoy mirando. No es que vaya a entrar en el cálculo. Listo. Entonces de acá ya tenemos a que es igual B1, que sería R1 paralelo con R2, ¿no? C1 más C2. Listo. Ahora vamos con el cálculo de B2, que es la productoria de los taos. Podemos hacer esto, ¿no? PI en off puede ser tau C1 por tau C1 C2 o tau C2 tau C2 C1. O, por ejemplo, vamos a hallar esta de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, a ver, tau C1 sería C1 por R1 paralelo con R2, ¿no? Todo esto por C2 por RC2, así. Esto de acá identifica que es diferente al de acá. ¿Por qué? Porque esto de acá se halla con, este C1 está arriba, este en lo alto, en alta frecuencia, C1 en corto. Entonces vamos a calcular esto. RC2, C1 en corto,
Entonces esto está en corto, esto está en corto, R1 aquí, R1 entonces ya no está. A ver, dibujemos BI en corto, sería así, acá está R1, C1 en corto, acá está R2 y nosotros vamos a ver desde acá, desde acá. Pero observen rápidamente este corto de acá, este es el mismo punto, mata esta resistencia y este corto de acá mata también esta resistencia, por lo tanto esto es 0. Este de acá es 0, por lo tanto B2 es igual a 0. Ok, entonces tendríamos H sub 0, ya tenemos todo. H sub 0 es este de acá, R2 R1 más R2, acá sería 1 más A1 por S. A1 lo habíamos puesto acá, C1 por R1, entonces S por A1, S por C1 R1 sobre 1 más S B1, B1 está acá, R1 paralelo con R2, C1 más C2. Listo, entonces ya tendríamos esto. Y esto sería el B sub 0 sobre B sub I. Noten cómo, a pesar que hemos tenido un circuito con dos capacitores, no nos sale no tenemos una función de transferencia de segundo orden, ¿no? Miren cómo en el denominador no se presenta el segundo orden, ¿no? Ni en el numerador tampoco hay un término cuadrático. Bien, eso sería todo entonces. Continuando, nos piden ahora hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Bien, acá a diferencia de los problemas anteriores, acá tenemos un par de inductores, ¿no? Entonces, primero, los elementos extras van a ser como siempre los elementos reactivos, llámese L1 y L2. Entonces, como son dos elementos reactivos irreductibles, ¿no? Entonces podemos pensar que la función de transferencia es una de segundo orden, ¿no? Se tendrá una función de transferencia como la mostrada: 1 más A1S más A2S al cuadrado. Acá 1 más B1S más B2S al cuadrado. Bien, lo tenemos. Entonces comencemos con hallar el H sub 0 que es el circuito en DC, o dicho de otra forma, L1 y L2 en corto. Y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Este va a estar en corto y este va a estar en corto. Nos quedaría un circuito así: más menos BI, acá R1, acá esto en corto, acá este R2 y esto en corto. Observen cómo este punto de acá es el mismo de acá y este es lo mismo, y este punto de acá es el mismo de acá, por lo tanto B sub 0 es igual a B sub I. Y esto es como si ustedes colocaran, si es que hay algún tipo de duda aquí, es como si ustedes colocaran así, ¿no? Como este es el mismo punto, yo podría colocarlo así. Esto vendría así. A ver. Sí, y acá sería más menos B sub I. Claro, este es el mismo punto de acá. Acá está B sub 0. Esto viene para acá, está en paralelo. Y esto vendría para acá. Sí, es lo mismo, porque esto después viene así, ¿no? Para recobrar lo mismo, este es el mismo punto y llegan a lo mismo de acá. Bien, entonces esto de acá, esto es igual a B sub I, entonces esto es igual a 1.
Bien, vamos ahora con el cálculo del numerador. En el numerador calculamos los A's y como siempre en el cálculo de los A's la salida es igual a 0, B sub 0 entonces es igual a 0. Y en esas condiciones, en este caso hallamos TL1N más tau L2N. Aquí sería L1 sobre RL1N más L2 RL2N. Esta de acá se halla con las inductancias, están aquí en bajo, entonces están en DC. L2 en baja frecuencia, significa en corto. Y esta de acá también, L1, esta resistencia se halla con L1 en corto. Vamos entonces por esta de acá. RL1N Btest sobre Itest. Entonces acá ponemos la fuente Btest y esto va a estar en corto. Si esto va a estar en corto, este es el mismo punto que este. Entonces vamos a dibujarlo acá y después lo pasamos al link. Entonces acá va a estar el man menos Btest, por acá va a estar el Itest, acá va a estar R1, R2, man menos B sub 0 igual a 0 y por acá el BI. Este es el mismo punto de acá, entonces yo podría redibujarlo así. R1 más menos la fuente y acá R2 y acá más menos B sub 0 igual a 0 y acá más menos BI. Más fácil está así. Entonces creo yo. Entonces nos quedaría algo como esto. Acá R1, acá más menos BI más menos Btest y test R2 más menos B sub 0 igual a 0. Bien, de inmediato acá no es un corto, no, como siempre no es un corto, significa que más bien por acá viene una corriente que es igual a 0, pero esta es la misma corriente que Itest, por lo tanto Itest también es igual a 0. Noten cómo Btest no es igual a 0, dado que la caída de tensión acá es 0, entonces miren, menos Btest menos B sub 0 es igual a la caída de tensión de acá, entonces Btest es igual a esto. Btest no es 0, solo Itest es 0. Entonces esto de acá, Itest es 0, entonces esto es indeterminado. Entonces acá tenemos que 0. Vamos ahora con el otro RL2N, que se halla con L1 en corto. Acá Btest y Test. L1 en corto, este está en corto, entonces vamos a dibujarlo. Tendríamos esto así, acá R1, en L2 ahí colocamos la fuente Btest y test, R2, L1 está en corto y acá B sub I. Noten cómo al estar aquí en el mismo punto de acá, ¿no? R1 está en paralelo con R2 y BI es igual a B0. Este es igual también a 0, ¿no? Esa es la condición. Entonces, miren cómo nosotros tenemos esto. O sea, esto al estar en el mismo punto tendríamos esto así. R1 está en paralelo con R2 y acá está más menos Btest, por acá Itest, por acá BI y por acá más menos B sub 0 igual a 0 y por acá está BI. Ustedes pueden hacer esta ley de voltaje de Kirchhoff aprovechando que aquí tengo un dato. Entonces, si ustedes aplican ley de voltaje de Kirchhoff, sería más Btest más menos R1 paralelo con R2 más menos B sub 0
igual a 0, perdón, acá es itest. Ustedes ya saben que esto es 0, entonces RL2N es igual a BT sobre itest, es R1 paralelo con R2. Bien, ya tenemos entonces todo el A1, ¿no? Entonces, vamos a poner acá A1. Esto es infinito, 0 sobre infinito, perdón, L1 sobre infinito, esto es 0, más L2 sobre esto. Perdón, vamos a ponerlo así. 0 más L2 sobre R1 paralelo con R2. Y esto corresponde al tau L1N y esto corresponde al tau L2N. Bien, calculemos ahora el A2. Aquí en el A2 nuevamente B sub 0 es igual a 0. Dado que uno de los taus es 0, entonces de inmediato arrastramos el tau que sea diferente de 0, que en este caso sería el tau L2N y sería así, 2N por L1N. Bien, esto es algo que ya lo tenemos. Y esto es algo que lo vamos a hallar. L1 sobre RL1, aquí con este símbolo que para que se diferencie de este de acá. Porque acá se está hallando con otras condiciones. Acá más bien se va a hallar, como este L2 está en lo alto, va a estar L2 en alta frecuencia, que significa abierto. No se va a hallar en esta condición. Entonces veamos RL1 BT sobre ITest. Bien. Acá colocamos el BTS y esto va a estar en circuito abierto. Por lo tanto nos queda un circuito así. R1, L2 en circuito abierto, acá R2 y acá más menos BTest y test. Y acá más menos B sub 0 igual a 0. Y acá está más menos B sub I. Bien. Noten cómo por acá no puede venir corriente, por todo lo que hemos venido diciendo. Acá no es, esto no es un corto, no es un cortocircuito. Piénsenlo como que acá hay una resistencia muy pequeña, ¿no? Entonces, para que en esa resistencia muy pequeña haya 0 voltios, significa que hay una corriente que por ahí pasa que es igual a 0. Bien, si por acá hay una corriente que es igual a 0 y por acá esto está abierto, entonces esta corriente va a venir así y por acá y va a ser igual a 0. Entonces yo acá puedo aplicar de inmediato una ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, entonces acá una ley de voltaje de Kirchhoff más BT, acá sería más menos, R1 está en serie con R2, entonces sería R1 más R2 por ITEST es igual a 0. Por lo tanto, RL1 BTS sobre ITEST es igual a R1 más R2. Listo, entonces ya podemos calcular A2. L2 R1 paralelo con R2, o lo que es lo mismo, R1 R2 por R1 más R2 por L1 R1 más R2. Se va. Esto sería L1 L2 R1 R2. Listo, ya tenemos entonces ahí el numerador. Ahora vamos con el denominador. Entonces, para el denominador, lo que vamos a hacer es calcular los B's, y todos los B's se calculan con la entrada en off. Llámese aquí BI en off, significa BI en corto, ¿no? Y en esas condiciones calculamos el tau L1 más tau L2.
que en este caso sería L1 sobre RL1 más L2 RL2. El RL1 se calcula con el L2, ¿no? Como está abajo en baja frecuencia, perdón, en DC, que sería un corto. Sí, sería un, sí, efectivamente un corto. Y este también L1 se calcula con L1 en corto, ¿no? Ok, veamos. Hallemos entonces RL1. Vamos a mirar desde acá con esto en corto y esto en corto. Veamos cómo nos queda el circuito. VI en corto. Acá esto es R1. L2 en corto. Acá R2. Y nosotros vamos a mirar desde acá. Bien, acá vamos a dibujarlo solo, lo dibujo solo por saber dónde está la inductancia. Entonces este es RL1, no entra al cálculo esto. Para comenzar aquí, noten que este cable es el mismo de acá. Entonces la resistencia R1 no existe. Más bien esto es el mismo punto de acá. Entonces como si este punto estuviese acá. Entonces la resistencia que nosotros estamos mirando sería simplemente R2. Bien, este cable mató a esto, entonces este punto está acá. Entonces de acá yo miro solo R2. Vamos con el RL2. Aquí más bien el L1 está en corto y vamos a mirar desde acá, ¿no? Con esto en corto. Veamos, acá miramos así. Miramos desde acá. Y esto está en corto. Y miramos desde acá. RL2. Bien, primeramente este punto es el mismo de acá. Y como este es el mismo punto de acá, R1 está en paralelo con R2. Entonces lo que ustedes verían sería algo así. R1 paralelo con R2, ¿no? Pónganse que este sea el punto A, el punto B, y este sea el punto A. Punto B, punto A. Punto A es este de acá. Punto B es este de acá. ¿No? Dado que este y este están en paralelo, entonces la resistencia que vemos es R1 paralelo con R2. Bien, ahora con eso ya tenemos el B1, L1, R2 más L2. Listo, ya tendríamos el B1. Ahora vamos con el B2. Nuevamente lo hallamos con la entrada en off. Y ya que ninguno de estos dos es 0, podemos hallar el tau este por el otro o el otro por este, ¿no? En las condiciones respectivas, ¿no? Sería tau L1 por tau L1 L2 o tau L2 L1. O por ejemplo, yo voy a trabajar con este. Ustedes pueden trabajar con este. Al final los dos productos tienen que ser iguales. Entonces, tau L1 L2, tau L1 es L1 sobre R1, si no me equivoco, sí. R2, perdón, acá es R2, sí, acá es R2 por L2 RL2, ¿no? Para que esto se diferencie de esto de acá, en la condición
¿no? Acá L1 está en lo alto, entonces es alta frecuencia, por lo tanto L1 está en circuito abierto, ¿no? Entonces vamos a calcular esto. RL2. Bien, veamos. L1 es circuito abierto, vemos desde acá, y esto de acá está en cortocircuito, veamos. Entonces VI en corto, acá está R1, C1, perdón, L1 está en circuito abierto, vamos a mirar desde acá, acá está el R2, y nosotros vamos a mirar desde acá, ¿no? RL2. Simplemente vemos R1, dado que, bueno, R2 no entra al cálculo. Está como colgando la resistencia. Entonces esto es R1. Por lo tanto, B2 es igual a L1, L2, R1, R2. Listo, entonces ya tenemos todo lo necesario para ensamblar aquí. El H sub 0 es 1. 1 por a ver, 1 por 1 más S a 1, S por esto de acá, S L2 R1 paralelo con R2 más S cuadrado S cuadrado A2 L1 L2 R1 R2. Sobre 1 más S por B1. B1 lo tenemos acá. R1 más L2 por S cuadrado B2, todo esto de acá. Bien, esto sería entonces B sub 0 sobre B sub I. Y un comentario, ¿no?, que se cumple para todos los problemas que hemos visto. Acá nosotros estamos trabajando con una fuente de tensión, ¿no?, que manda una corriente, ¿no?, cada vez que calculamos los R nulls, cuando estamos trabajando con el null double injection. Ustedes también pueden acá trabajar, ¿no?, con una fuente de corriente, ¿no?, I man menos Vtest, ¿no? Entonces hayan esta relación Vt sobre I. Pero a veces creo yo que es mejor trabajar con esta fuente. Al final es lo mismo, depende de ustedes, pero creo yo que a veces es mejor trabajar con esto. Bien, eso sería todo entonces.